Quiero agradecer a Alfonso Díaz y a Raúl Rodríguez Durán sus intervenciones. Este es el segundo año que hacemos conjuntamente con otras vanguardias socialistas iberófonas la celebración del 1 de mayo. Es bueno que esto se instaure como tradición, aunque hay mucho por hacer todavía. Hoy leía un tuit de alguien de Hispanoamérica, alguien joven, muy fan del K-pop, por cierto, por la gente que seguía en Twitter, que el día 28 de abril había que convertirlo en el día de burlarse de España, porque era el día en que pasó el apagón, este lunes. 138.000 likes. Hay mucho trabajo por hacer, porque evidentemente hay muchos países que, por desgracia, en Hispanoamérica tienen apagones no una vez esporádicamente como nosotros, y veremos si se producen más, porque estamos en un proceso de tercermundización evidente. Pero hay naciones hermanas en Hispanoamérica que tienen apagones una vez a la semana, una vez al mes o una vez al año, y duran varios días. Burlarse, decía, de la tercermundialización de España, cuando tú llevas en esa tercermundialización 2 siglos, dice mucho del trabajo que hay que hacer, porque se ha perdido ese internacionalismo proletario del que hacía gala Alfonso y que hay que defender. Evidentemente, hay mucho trabajo por hacer, porque la desgracia que ocurre en cualquier lugar del mundo, y más en nuestra civilización hispana iberófona, nos tiene que llevar a la reflexión de que hay que tomar partido siempre por los que sufren. El lunes sufrimos nosotros, evidentemente hay mucha gente en Hispanoamérica que se dolió por lo que nos pasó, pero 138.000 likes por un tuit así es un evento triste. Es un evento triste que nos tiene que llevar a reflexionar a nosotros y a ellos, porque a muchos hermanos hispanoamericanos les educan desde la cuna en el odio a sus raíces. Y en sus raíces nosotros estamos también. No solo el amerindio precolombino y lo africano subsahariano que nosotros reivindicamos, sino también España. Repito, queda mucho trabajo por hacer. No obstante, las vanguardias socialistas iberófonas, que reivindican a 861 millones de personas en todo el planeta que hablan español y portugués, las dos únicas lenguas mutuamente comprensibles a grandes rasgos en el planeta, han publicado un manifiesto conjunto que es sinónimo de ese internacionalismo proletario, revisado por todas las vanguardias, que paso a leer a continuación para dar cuenta de la actualidad política actualmente que tenemos. Hoy, 1 de mayo, trabajadores de los pueblos iberófonos, no conmemoramos, luchamos. En un mundo fracturado por el anglocapitalismo salvaje, la iberofonía, ese espacio civilizatorio donde el español y el portugués unen a 861 millones de personas, no es solo una herencia lingüística. Las vanguardias socialistas iberófonas entienden la iberofonía como un proyecto antineocolonial, como una barricada contra el saqueo anglosajón y una esperanza concreta para un pueblo civilización no reconocido como tal. Y de ahí esos 138.000 tweets, likes o corazoncitos. Cuando no te reconoces parte de algo grande y te ves algo pequeño, te autodesprecias. Hay datos que deberían salir más en los medios de comunicación, pero hemos de recordarlos nosotros en nuestro escrito de hoy, en nuestro manifiesto de hoy, 1 de mayo. Mientras el 1% más rico acapara el 45% de la riqueza global, nuestros pueblos sufren, lo comentaba Raúl antes. En la región iberoamericana, el 40% de la clase obrera se encuentra bajo el umbral de la pobreza relativa, todavía hoy, como para poner un me gusta por un apagón. En España, el 28% de jóvenes menores de 30 años, aquí hay unos cuantos, tienen contratos laborales basura, lo que hace imposible iniciar cualquier proyecto de vida a largo plazo. Tener familia, tener hijos, tener un hogar para tu familia, etc. En una nación tan grande como México, que junto con Brasil es el país más poblado de la iberofonía, el 55% de trabajadores desarrolla su actividad en la llamada economía informal. A pesar del 4T impulsado por Morena, todavía México se encuentra en estas cifras. Frente a esto, las vanguardias socialistas iberófonas levantamos la bandera de la unidad civilizatoria revolucionaria. No queremos que nuestros pueblos sean víctimas de la situación. Queremos construir la fuerza política o las fuerzas políticas, de momento 7, que derrotará al angloimperialismo que nos ha sumido en 2 siglos de humillación que duran hasta el día de hoy.
y que explican los datos antedichos. E insisto, esos 138.000 likes es un episodio pequeño más de esos 2 siglos de humillación. Paso a analizar brevemente, nación por nación de las 7 en las que hay vanguardias, la situación actual. Empezamos por la nuestra, estamos en España. El gobierno de Pedro Sánchez, contra el cual nos hemos movilizado este 1 de mayo también, completamente subordinado a la Unión Europea y a la OTAN, remilitariza España mientras juega internacionalmente con aproximarse a una China cada vez más poderosa. Algo que aplaudimos, aunque tampoco queremos que España se subordine a China. Pero su compromiso con Ucrania y contra Rusia amenaza con la leva de tropas compuestas de jóvenes españoles de 18 a 25 años, y acá hay unos cuantos, y también de jóvenes inmigrantes, a los que ya ve como mano de obra militar al servicio de la OTAN. Eso ya ocurre desde hace tiempo en Estados Unidos. Los inmigrantes hispanos son usados como carne de cañón en conflictos bélicos internacionales. Y un periodista al servicio del poder como Jordi Évole defendió que los inmigrantes que están en España se vayan a matarse a Ucrania. ¿A cambio de qué? ¿Y en nombre de qué? Está bien que critiquemos la inmigración ilegal, pero hay que utilizar la inmigración ilegal y la legal para convertirla en carne de cañón del imperialismo depredador. ¿Qué clase de posición tiene un país que tolera eso? ¿Qué clase de criterio político puede tener una clase trabajadora o cualquier fuerza política que está a favor de que nuestros jóvenes y los inmigrantes que están aquí vayan a matarse tan lejos como a Ucrania? Llamo a la reflexión sobre esto porque es muy grave que esto esté en el debate público. Muy, muy grave. Aquí hay personas que conocen las Fuerzas Armadas y entiendo que ahí también les indigna esta cuestión. Todo ello mientras los efectos de las inundaciones en Valencia siguen activos, con miles de nuestros compatriotas sin casa o buscando a familiares desaparecidos en una situación de apatía social y desmovilización política debido a la inopia de las izquierdas indefinidas y al dominio total del PSOE, del partido del sometimiento a la oligarquía extranjera, sobre los sindicatos de clase. Y la prueba ha sido este 1 de mayo, en el que, como habéis podido comprobar, ha habido bastante menos gente que el año anterior. Cada vez el 1 de mayo va a menos. Es muy positivo que en España haya procesiones de la Virgen y que vaya gente como público a las mismas. Pero ahora mismo hay más gente yendo a procesiones en Semana Santa que el 1 de mayo. A pesar de todo, la Iglesia tiene más fuerza que los sindicatos. ¿Por qué? Porque la Iglesia, les guste o no, no va con el poder actual y los sindicatos sí. Y en este sentido, a pesar de todo y de las críticas que pueda hacerse a la Iglesia Católica actualmente, esto es loable. Sin embargo, UGT y Comisiones Obreras son correas de transmisión del poder, nacional e internacional. Por eso Vanguardia Española llama, a pesar de las dificultades, a la movilización contra la guerra en Europa y, por supuesto, en España, y por la neutralidad nacional ante el conflicto en Ucrania, completamente ajeno a los intereses de nuestra nación. No a la guerra, no al imperialismo depredador anglosajón sobre Europa y sobre la iberofonía, no al uso de fuerza de trabajo nacional y extranjera inmigrante para morir y matar en Ucrania. ¿Qué pasa en Argentina? La nación de Marcelo Gullo, la nación del Che Guevara, la nación de Juan Domingo Perón, de Evita, la nación donde está María Nutín con Vanguardia Argentina para la Liberación. La inflación actualmente, a pesar de que digan los voceros libertarios que se han apropiado de un término que no les corresponde, actualmente no ha bajado, es de un 196%. Y los despidos masivos en el sector público son realmente un crimen de clase. Javier Milei está desarrollando en la Argentina lo peor del anarcocapitalismo, mezclado con minarquismo, que sigue con lo peor de las medidas liberales macristas y menemistas que hace un cuarto de siglo llevaron al país al corralito y amenazan con un nuevo corralito, mientras reprime a jubilados, obreros, sindicalistas y a todo el pueblo argentino en general. Vanguardia Argentina para la Liberación y nosotros en su nombre, llamamos a la resistencia nacional popular en Argentina, al apoyo a los piquetes huelguísticos, a la construcción de una alternativa de los trabajadores y grita 25 años después y de nuevo, y este grito lo conocéis muchos porque
resonó en la época del Corralito, que se vayan todos los cipayos entreguistas que firman con el Fondo Monetario Internacional. En Venezuela, Vanguardia Venezolana construye comunas socialistas. Es una vanguardia muy implantada políticamente y es algo que hay que celebrar porque hacen un trabajo fantástico. Si hay dos palabras con las cuales se puede resumir la situación en Venezuela, son bloqueo y resistencia. Las sanciones de Estados Unidos han costado a Venezuela 300.000 millones de dólares desde el año 2017. 8 años, que es poco tiempo para tanto dinero. No obstante, y a pesar del bloqueo económico, la economía venezolana crece, a pesar de la sangría migratoria que sufre y a la pobreza general de la población. Ante ello, Vanguardia Venezolana moviliza y organiza las comunas barriales populares para producir alimentos, formar a la ciudadanía y aplicar el materialismo político en los barrios. Recordemos que es nuestra doctrina. En los pueblos y en las ciudades, siendo la primera en hacerlo. Vanguardia Venezolana inicia la construcción del socialismo con características iberófonas. Esto es algo muy loable y que hay que aplaudir, para que luego digan que las vanguardias son marginales. Ahí están construyendo comunas para que el pueblo venezolano coma, trabaje y genere prosperidad. Vanguardia Venezolana inicia la construcción del socialismo, decía, con características iberófonas y aspira a que su trabajo sea ejemplo en todo el país y en el resto de naciones con vanguardias y más allá. Tomemos nota de ellos, aprendamos de ellos, construyamos poder nacional y popular en España como lo hacen en Venezuela. En Colombia la situación es trágica y más cuando dentro de poco tiempo habrá elecciones presidenciales y quizás la derecha, por llamarlo de alguna manera, antipetrista, que tiene muchas ganas de volver al poder, llegue al poder. Hay una paz traicionada y se derrama sangre popular. Más de 400 líderes sociales han sido asesinados desde el año 2022 en Colombia. Qué poco se ve en los telediarios españoles esta cuestión, ¿verdad? Resulta inquietante la incapacidad por parte de las autoridades para enfrentar grupos que operan al margen de la ley y controlar la totalidad del territorio nacional. Se suceden en el país olas de violencia armada, huelgas cafeteras y movilizaciones de guardias de indígenas trabajadores que exigen el cumplimiento de las medidas sociales prometidas por el Gobierno, así como garantías de seguridad en sus territorios. Todo esto mientras el presidente Gustavo Petro no puede mantener la estabilidad ni siquiera dentro de su propio gabinete ministerial. Y de ahí el peligro del vuelco de 180 grados que se puede producir electoralmente en la nación hermana de Colombia. Y es importante Colombia para España, entre otras cosas porque dentro del mundo hispano-iberófono es la nación que más inmigración tiene aquí. Es la nacionalidad con más inmigrantes en España dentro del mundo hispano. Vanguardia Colombiana está lista para actuar por su patria e invita a todos los trabajadores colombianos a unirse a su proyecto, el único realmente con potencial de convertir a Colombia en una nación políticamente soberana, económicamente independiente y en la que prime el bien común, recuperando la grandeza que corresponde. Un término muy prostituido con los años, bien común. Creo que hay que reivindicarlo cada vez más. En Chile, Vanguardia Comunista de Chile denuncia que el progresismo de Boric, de Gabriel Boric en el poder, se ha convertido en la pomada de la subordinación política, ideológica y cultural y, por supuesto, económica de Chile a poderes foráneos. La privatización encubierta del litio, controlado por empresas canadienses, anglos, junto a la burguesía nacional, y la continuación de la represión hacia comunidades indígenas campesinas en el sur revelan la verdadera función del gobierno de Gabriel Boric, una subordinación de rostro jovial y correa económica. Color rosa y verde con arcoíris woques e indigenistas, mapuchistas. Pomada que supuestos comunistas, como Camila Vallejo Dowling, cuyo TikTok hay que verlo porque parece más una mocatriz que una ministra, se dedican a reforzar en vez de trabajar por la clase obrera con problemas de desempleo, inseguridad y aumento del costo de vida como de la vivienda. Gabriel Boric condena otras experiencias socialistas en la iberofonía, impulsando la enemistad con los hermanos hispanos, mientras se codeaba servilmente, por interés anglosajón, con el títere ucraniano atacante de sindicatos, porque sí, Boric ha apoyado a Ucrania. Persiguió una nefasta propuesta constitucional
que hubiese facilitado cortar Chile como un pastel para que las transnacionales se sirvieran más fácil de nuestros recursos. Yo en su día en mi canal de YouTube critiqué el proyecto constitucional chileno que llevaría a la hermana nación chilena a su balcanización. Y la balcanización, en términos de dialéctica de clases de estados y imperios, ¿qué significa? Divide y vencerás. O en términos de insubordinación fundante, de Marcelo Gullo, divide y subordinarás mejor. Por ello, Vanguardia Comunista de Chile insta a que los trabajadores identifiquen los intereses estratégicos de Chile a por la industrialización y la alianza hispano-iberófona, porque todo proyecto social requiere de su espacio geopolítico que lo sustente y su músculo industrial que lo financie. En las elecciones presidenciales que vienen, no hay alternativa económica. Se mantiene la visión de Chile como exportador de materias primas en la división internacional del trabajo. Así, gran parte del espectro ideológico chileno es, en realidad, antichileno. Una cosa muy parecida a como ocurre aquí. ¿Qué pasa en Costa Rica, la nación centroamericana donde está el BROC, el Bloque Revolucionario Obrero y Campesino? La soberanía nacional está en disputa. ¿Por qué? Costa Rica atraviesa un momento crítico de su historia institucional. La burguesía nacional, históricamente beneficiaria del aparato estatal, ha evolucionado hacia una clase parasitaria que depende del Estado para reproducir su poder económico y político. En las últimas décadas, este sector ha entrado en disputa con una nueva burguesía asociada al capital extranjero, lo que ha intensificado la entrega de recursos estratégicos, servicios públicos y territorios costeros sin una regulación efectiva. Este proceso ha debilitado la estabilidad democrática del país y ha generado una creciente descomposición social. La violencia, el deterioro de los servicios públicos y la pérdida de confianza en las instituciones no son fenómenos aislados, sino síntomas de un modelo que prioriza el beneficio de las élites económicas por encima del bienestar colectivo. En este contexto, organizaciones como el Bloque Revolucionario Obrero y Campesino, BROC, la vanguardia de Costa Rica, denuncian que el Estado ha sido capturado por intereses privados y llaman a la clase trabajadora a organizarse frente a las oligarquías que controlan las estructuras de poder. Según este planteamiento, solo a través de la movilización popular y la recuperación del control democrático sobre el Estado sería posible frenar el avance del capital sobre los derechos sociales y la soberanía nacional. Más al norte está México, la gran nación hispanoparlante, la que más perdió realmente, junto con España, en los 2 siglos de humillación, porque Estados Unidos, como sabéis, le quitó más de la mitad de su territorio y con ello el oro de California y el petróleo de Texas. Desde México, Vanguardia Mexicana denuncia el TEMEC y la esclavitud moderna y llama al pueblo mexicano a rebelarse contra el narcocapitalismo, que no anarcocapitalismo, aunque puedan tener vasos comunicantes. Pero los narcotraficantes que controlan auténticos campos de exterminio en México son eso, emprendedores. Pero emprendedores del mal, porque asesinan a su propio pueblo y a gente que viene de Centroamérica a México para convertirlos en básicamente seres sin empatía a base de torturar y matar a unos y a otros. Bajo el tratado comercial que existe entre Canadá, Estados Unidos y México, obreros de maquiladoras en México llegan a ganar tan poco como $8 al día. $8 al día. Se trata de una de las formas más extremas de esclavitud asalariada que existen en el mundo. El gobierno de Claudia Sheinbaum, siguiendo a la línea del anterior de Andrés Manuel López Obrador, afirma defender al pueblo a través del desarrollo de la llamada 4T, la cuarta transformación. Pero en la práctica se halla en una situación todavía de subordinación extrema a los Estados Unidos del norte de América. Dejemos de decir Estados Unidos de América. No dejemos que un Estado se apropie del nombre de un continente entero. País, los Estados Unidos de Norteamérica, que en 1848, como ya dije, arrebató más de la mitad del territorio soberano heredado del llamado tradicionalmente Virreinato de Nueva España, que es una terminología francesa. Estamos poniendo nombres de la historiografía francesa a las unidades territoriales y los reinos que tuvieron las Españas en el gran siglo de oro español.
Esto hay que llamar la atención, ya lo hizo Emmanuel García, camarada nuestro, probablemente el mejor historiador que tiene Vanguardia Española, porque no podemos utilizar los métodos historiográficos franceses e ingleses para entender nuestra historia, y menos utilizar esos términos. Es un llamado a la reflexión necesaria desde el materialismo político para entender nuestra historia. Asimismo, una parte de la población mexicana asume un grandísimo riesgo al seguir viendo, mejor dicho, a Estados Unidos, y eso pasa en una amplia población del país, como el mejor socio comercial del que se dispone, subordinando la política a intereses económicos particulares. Mientras tanto, la narcoburguesía capitalista, ilegal y alegal, sigue sembrando el terror en el país, valiéndose de ingentes masas de lúmpenes nacionales y extranjeros y de obreros nacionales y extranjeros para oprimir y envenenar a la población del país, como se demostró con el descubrimiento del campo clandestino, entre comillas, porque es muy difícil que un campo de exterminio de esas características no fuese conocido por el Estado, del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, en el que por casi 10 años se recluyó y entrenó forzadamente a mexicanos e inmigrantes centroamericanos, indoctrinándolos y forzándolos a crueles regímenes de adiestramiento que costaron la vida a muchos de ellos, miles de ellos. Todo esto con el conocimiento, ya muy probablemente complicidad, de autoridades estatales y nacionales, junto con el bien conocido visto bueno del vecino del norte, de los gringos, de los Estados Unidos de Norteamérica. Ese que quiere quedarse con el trozo de pastel al cual no puede renunciar, que es el mundo hispano / iberófono, mientras se reparte el resto del mundo con China y con Rusia. En este contexto, Vanguardia Mexicana afirma que México es la nación iberófona que más imperiosamente necesita una revolución política radical, tanto para acabar con el narcocapitalismo como con las izquierdas y la derecha vendepatrias, porque la subordinación es transversal ideológicamente. Así como con la subordinación anglo-estadounidense sobre nuestro país, que al contrario que la pregona de Trump, como cabeza de una iberofonía unida potente, sí será grande otra vez. Trump, siguiendo a Biden, impone aranceles del 125% a productos chinos, aunque reculan los tecnológicos de última generación de los que depende hasta el complejo industrial militar de Estados Unidos. Es necesario abrir el contexto del manifiesto al ámbito de la dialéctica de imperios, de estados y de clases, para nuestra doctrina el motor de la historia. Mientras China domina la producción industrial y tecnológica del planeta. La Unión Europea, sumisa a la OTAN, gasta el 2% de su Producto Interior Bruto en armas mientras recorta subsidios sociales, preparando a Europa para ser campo, una vez más, de una guerra mundial contra la cual hoy nos hemos movilizado, que a diferencia de las dos anteriores, sí tendría efectos devastadores en todo el mundo. Solo por el tipo de armamento que se dispone, no solo nuclear, también biológico. Estados Unidos dispone de armas biológicas de extinción masiva de especies en el planeta, del 100% extintivo. No sé si esto lo sabíais, pero una tercera guerra mundial sería extintiva. Estamos además en una segunda guerra fría que podría convertirse en caliente en cualquier momento. No es solo una guerra entre estados e imperios, es una guerra entre clases. Es la guerra del capital contra los trabajadores de todos los países, incluidos los de los países imperialistas y globalistas. Por eso el internacionalismo proletario es necesario, porque los que vayan a matar en ejércitos de países opresores, en el fondo también están oprimidos. Tres son hoy los focos principales como guerras proxy donde todo podría estallar a gran escala. Ucrania, Palestina y Siria, que tienen en común que son el negocio de la muerte. En Ucrania, la OTAN inyecta 200.000 millones de dólares estadounidenses en armas para alargar una guerra que ya dejó 500.000 de muertos. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca parecía poder terminar con el conflicto. ¿Qué se está viendo? No se termina, se enquista. Se podría convertir en una Palestina 2.0. Garantizando incluso que Rusia conserve los territorios anexados en la guerra contra Ucrania, y de ahí la analogía que he hecho con Palestina e Israel.
Pero la situación realmente no ha mejorado. Los aranceles comerciales de Trump no afectan tanto a Rusia, pero sí a una Unión Europea que persigue, enfermiza, destruir a Rusia balcanizándola para incorporar plenamente a Ucrania en el europeísmo atlantista reinante desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ucrania hoy es el principal foco de peligro sobre el que podría desencadenarse una tercera guerra mundial. En Palestina se asesinaron 35.000 personas en la Franja de Gaza desde octubre de 2023 con bombas fabricadas en Europa y en Estados Unidos, o mejor dicho, en la Unión Europea y en Estados Unidos, más las que utiliza Israel, lo que ha desembocado en el genocidio contemporáneo más ocultado por los medios de comunicación de masas subordinados al anglosionismo. Estados Unidos quiere convertir Gaza en un resort vacacional en el que las empresas de Donald Trump, constructoras, dedicadas a la hostelería y la construcción, ganen muchísimo dinero, mientras se desplazan palestinos gazitíes o gazatíes a diversas naciones, convirtiéndolos en parias de la tierra, si no lo eran ya. Es hoy, año 2025, cuando el sionismo ha realizado los crímenes más abyectos contra los palestinos. Y ni siquiera las acciones de Hamás pueden ocultar este tipo de actos ignominiosos. ¿Y cómo podemos decir de Siria, nación cuya caída ha dejado a los palestinos sin su mayor aliado en la región? 12 años de bloqueo económico y 400.000 muertos en una guerra civil de más de una década, 12 años, a finales de 2024 acabaron por fin con el gobierno de Bashar al-Assad, el último presidente panarabista y basista y laico que quedaba. Y digo de paso, apoyar a los kurdos es apoyar el yihadismo. Apoyar a los kurdos es apoyar al sionismo. Apoyar a los kurdos es un error garrafal, por no decir una estupidez. En su lugar, un gobierno de yihadistas títeres de Estados Unidos, la Unión Europea y Turquía no deja de asesinar minorías religiosas en Siria, particularmente cristianos. Con la caída de la Siria árabe socialista, Palestina ha perdido a su último gran aliado, lo dije ya, en el Levante árabe oriental. Bashar al-Assad ahora se encuentra en Moscú, exiliado, esperando que una resistencia antiyihadista en Siria pueda terminar más pronto que tarde con uno de los gobiernos más crueles y sanguinarios del mundo árabe en la actualidad. La reorganización de Al-Qaeda, del Estado Islámico y de otras organizaciones salafistas, yihadistas, suníes similares suponen un gran peligro global a través del cual las facciones más fundamentalistas del Islam suní podrían también acelerar el proceso de desencadenamiento de una guerra global total. En esta geopolítica bélica también hay que incluir otros fenómenos que también tienen que tener una visión geopolítica materialista. Por ejemplo, la inmigración. En el año 2024 hubo 120 millones de desplazados en todo el mundo, de personas, por hambrunas, conflictos bélicos y por pobreza. La enorme deuda externa que sufren los países africanos, las ayudas que nunca llegan o que cuando llegan son aprovechadas por las clases dirigentes de sus países, para, mediante corruptelas, acrecentar su poder y tratar de mantenerlo, más la acción de mafias de traficantes de personas que abren rutas terrestres, aéreas y marítimas para llevar inmigrantes ilegales a Europa y América, con la aquiescencia de fondos financieros anglosajones y diversas ONGs convertidas en compañías negreras de nuevo cuño, convierten a la buena parte de la población africana en un inmenso lumpenproletariado internacional que, por cuestiones sobre todo religiosas, pues la mayoría viene de países islámicos, choca con la población autóctona, generando enfrentamientos interreligiosos e interétnicos con los trabajadores autóctonos en barrios obreros, que es a donde suele llegar. Un pequeño inciso por mi parte. Actualmente un país que tradicionalmente emite emigración hacia España, Marruecos, en España hay más de 800.000 marroquíes, está empezando a ser un país receptor de migración del África subsahariana. ¿Por qué? Porque la economía de Marruecos crece y eso llama a la fuerza de trabajo del resto de África. Os sorprendería la cantidad de movimientos migratorios interafricanos que existen. En Marruecos hay 37,7 millones de habitantes, de los cuales más de 200.000 ya, menos que aquí, pero ya unos cuantos para lo que es la historia de Marruecos, son inmigrantes, particularmente subsaharianos, y los propios marroquíes se quejan
de que se está acabando con la identidad cultural marroquí. La vida es así. Por cierto, en Marruecos viven 538.000 judíos. Eso también explica un poco la alianza que tienen con Israel. La denuncia de estas mafias y ONGs es fundamental para señalar a los principales culpables, cómplices y responsables de este tráfico humano que genera tensiones en los lugares de llegada y sangría de juventud de las naciones de las que emigran. Y insisto, ahora quieren usar a esa fuerza de trabajo inmigrante para que mate en nombre de la democracia, de los derechos humanos y de la libertad y de Europa en Ucrania a gente. Ese es el momento que estamos viviendo. Para echarse a temblar, camaradas. Mientras todo esto ocurre, la tecnociencia se desarrolla enormemente. Y esto influye en el desarrollo de los países y en su organización del trabajo. Hoy el 14% de los empleos en toda la iberofonía, más de 30 naciones, 861 millones de personas, están en riesgo por el desarrollo de la llamada inteligencia artificial, mal llamada inteligencia artificial. No es más que software que procesa a gran rapidez, pero no es inteligente, no es un ser orgánico. Las multinacionales capitalistas reemplazan obreros con algoritmos, pero también acaban con la dirección empresarial tradicional. Los que defienden que solo van a quedar capitalistas y van a desaparecer los obreros se equivocan. Todos van a desaparecer, solo quedarán gestores. La cuestión es quién controla esa tecnología y quién paga a esos gestores. Ese es el gran tema. La tecnología y las ciencias deben estar al servicio del pueblo y no contra él. Por todo ello, trabajadores del mundo iberófono y también los aquí presentes, por supuesto, nosotros hoy nos hemos movilizado y llamamos a la movilización constante contra la guerra imperialista depredadora que se nos cierne. Debemos rescatar el no a la guerra como grito político de lucha en tiempos en que la pobreza, la esclavitud asalariada generalizada y los retos geopolíticos como la inmigración, las guerras comerciales y de divisas, las guerras proxy, etcétera, están transformando radicalmente nuestras realidades. Pero debe ser un no a la guerra no cosmopolita y vacío como el del 2003, sino patriótico y civilizatorio. Por todo ello, movilicémonos contra las bases militares yanquis en la iberofonía, Rota y Morón en España, Sotocano en Honduras, Guantánamo en Cuba, Malvinas en Argentina, porque es una base OTAN, etcétera. Que nuestra civilización no acoja bases anglosajonas desde las que dominarnos y organizar la opresión y la guerra en otros pueblos. Exijamos la nacionalización de recursos estratégicos, agua, muy importante cada vez más en este siglo, energía, recordemos el apagón, telecomunicaciones, que los costarricenses sean soberanos en recursos energéticos como el agua, que los españoles no vean destruir su mundo rural, que los argentinos no vean destruir su pampa ni pierdan acceso a los minerales y la pesca de su Patagonia, que otras naciones donde no hay vanguardia, pero que es importante que la haya y la habrá en el futuro, como Brasil, no sean arrebatadas de su selva del Amazonas por grandes transnacionales capitalistas. Y recordemos que también hay Amazonía en Perú, en Bolivia, en Colombia y en Venezuela. Y la Guayana Francesa, que es una región de pleno derecho de Francia, aunque de facto funciona como colonia, es el caballo de Troya de las transnacionales capitalistas europeas, de la Unión Europea y particularmente francesas, aunque no solo francesas, para intervenir en el Amazonas y privatizar la mayor selva del mundo, la mayor reserva forestal del mundo, el mayor biotopo selvático del planeta. Eso es dialéctica de clases, de estados y de imperios. Una región francesa en la frontera con Surinam y con Brasil, dispuesta a ser punta de lanza para arrebatar el Amazonas a la iberofonía. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque desde esas transnacionales se dice que estas naciones no tienen capacidad ni inteligencia para gestionar esos recursos, y por eso los quieren robar. Construyamos medios que rompan el cerco mediático, por ejemplo mi canal de YouTube, por ejemplo la Liga de los Comunes, por ejemplo otros canales como el de Lorenzo, que nos informa de Corea y de todo lo que tiene que ver con Asia. Organicemos más vanguardias socialistas iberófonas en América, Europa y África. Está pendiente una en Portugal,
donde el 25% de la juventud menor de 30 años ha emigrado del país, un país con 10 millones de habitantes nada más, y que sufre un proceso de invasión migratoria tremendo, de despoblación y destrucción también de su mundo rural. Hace poco, Alicia Melchor y yo estuvimos en Trás-os-Montes, en Portugal, región de tradición minera junto con León y Asturias. La destrucción de la minería portuguesa también es algo que debemos denunciar desde España. Internacionalismo iberófono y obrero. Ayudemos a otros pueblos del mundo, también dentro del epicentro angloimperialista, a revertir una situación que nos lleva a un gran conflicto mundial. Por ejemplo, a través del Instituto de Estudios Hispánicos en Estados Unidos, que levanta la voz por los trabajadores chicanos, por los trabajadores hispanos y al mismo tiempo por la historia de la hispanidad en el epicentro del todavía imperio realmente existente. Solidaricémonos por internacionalismo con Palestina, con la Siria de Bashar al-Assad, no con la actual, con la buena, con las minorías rusas en la Ucrania obrera, con el pueblo saharaui oprimido por la tiranía marroquí, porque sí, Marruecos es una tiranía y el Sáhara, y yo cada vez lo insisto más, es una provincia española ocupada. Para nosotros el Sáhara debe ser como para los argentinos las Malvinas, no una nación extranjera con derecho a la descolonización, sino como una provincia arrebatada. Se planteó hacer un referéndum, pero nunca se realizó y nunca lo organizó España. Presionados por la ONU, haciendo lo mismo que ocurrió con Guinea Ecuatorial, porque a cambio de la entrada de España en los organismos internacionales, se presionó para incorporar la Guinea española y el Sáhara español a territorios de descolonización. Perdimos la Guinea, cometimos errores en Guinea Ecuatorial, hicimos maltrato y destrato en ocasiones a los habitantes de allí, pero en Guinea se nos respeta y en Guinea se nos quiere y nosotros respetamos y queremos a los hermanos de Guinea Ecuatorial. Defendamos la integridad territorial de España y de todas las naciones iberófonas y tomemos siempre partido por la clase obrera, porque una clase obrera sin nación es una clase obrera sin tablero de ajedrez en el que ganar. Estemos en contra de cualquier idea de autodeterminación, sea de los pueblos, sea de los individuos, de género o de lo que haga falta. Y defendamos la integridad territorial de Chile y de Argentina contra el mapuchismo, o de México frente al separatismo norteño, o de Cuba frente a la base de Guantánamo, o de Venezuela, aunque es minoritario, sobre el tema del Zulia, o de Brasil sobre el sur de Brasil, el suroeste. También contra el separatismo santacruceño, que aunque también es minoritario, hay que luchar contra él, porque los separatismos, un año son minoritarios y en 10, con los apoyos adecuados dentro y fuera del país, se pueden convertir en masivos. Así empezó el PNV. Por eso, para bien o para mal, nunca despreciemos a los grupos políticos pequeños, porque nunca sabes en qué momento se van a convertir en grandes. Y eso ocurrió con el PNV, y eso ocurrió con los abertzales, y eso ocurrió con el catalanismo, y eso ocurrió con el PSOE, que fue fundado por un puñado de obreros en Madrid. La iberofonía no debe ser ni será el patio trasero de nadie. España no debe ser tampoco el patio trasero de nadie. En cada fábrica, en cada escuela pública y no pública, en cada barrio que resiste a los desalojos, a los desahucios, que son ignominiosos, que son inmorales, que son antiéticos, que son anticristianos, dejar a una persona sin su vivienda, echarla a la calle, echar ancianos a la calle, porque no han podido con una pensión no contributiva pagar una hipoteca y terminarla, y dejarles que se mueran en la mayor indefensión, es algo contra el cual nuestros corazones deben latir con rabia y con ira. Este año 2025 es un día histórico también por otra cuestión. Y el ejemplo de vanguardia venezolana con las comunas es una gran noticia. ¿Por qué? Porque están haciendo también ya en la práctica, y la práctica no solo son las comunas, la práctica es el 1 de mayo, la práctica es la celebración del 12 de octubre por nuestra parte en Barcelona, en el epicentro de la Boca del Lobo,
Lo es los encuentros en los Paules también, donde vamos a hablar de hispanidad versus anglosfera a finales de este mes. Están haciendo ya, y esto es una gran noticia, a pesar de las dificultades y a pesar de los reveses y a pesar de la lucha constante para llegar al final del río a dejar los huevos como los salmones, están haciendo ya, decía, el socialismo con características iberófonas. Y eso es una gran noticia. El anglocapitalismo nos ofrece miseria, guerras y extinción y muerte. Nosotros, me lío, me emociono. Nosotros, con cómo vamos a responder ante ellos, defendiendo nuestra historia, defendiendo nuestras tradiciones, defendiendo el internacionalismo, el universalismo bien entendido, racional, no el cosmopolitismo, defendiendo la lucha de los más humildes, de los trabajadores, para elevarles, no para darles migajas, y defendamos radicalmente algo que es muy católico, la esperanza. Porque perder la esperanza es que pecado mortal. Y aquí hay católicos, culturales y otros de fe, y sabéis que perder la esperanza es lo peor que le puede pasar a un ser humano. También es lo peor que le puede pasar a un pueblo, y es lo peor que le puede pasar a una civilización. No perdamos la esperanza y no tengamos miedo, porque el futuro es nuestro, y este siglo y los venideros verán nuestra reconstrucción más alta que nunca. Así que, viva el 1 de mayo, viva la unidad de la iberofonía, hasta la victoria siempre. Gracias.